Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a empezar por el tarot y ahora después hacemos una canalización con la bola de cristal. Vale, se ha caído esta carta, 4 de oros. Vamos a ponerla aquí. Estás guardando algo, Virgo. Estás guardando algo, es lo primero que me ha venido a la mente al ver la carta. Algo estás guardando. Puede ser que estés guardando una herida en tu corazón, algo que no superes, pero también puede ser algo que no cuentes. Estás guardando un secreto, posiblemente. La carta de la rueda se ha vuelto. Hay un cambio que viene para ti. Vamos a ver qué más, Virgo. 6 de copas. Eso refleja tu niñez y el pasado en general. Reina de oros, tu energía de Virgo. ¿Estás pensando un cambio económico, un cambio material, un cambio de trabajo? También puede ser. La carta de la torre y la carta del mundo. ¡Wow! Virgo, no sé qué cambio estás proyectando, pero te digo que lo que te viene es tremendo, ¿eh? Siento que sales de una grandísima crisis, una destrucción completa. También refleja una ruptura, ¿eh? La carta de la torre puede reflejar desde una mudanza hasta una ruptura sentimental, una ruptura familiar, para llegar a esto, a esta carta del mundo. Esta carta te habla de libertad completa. Siento que te sientes así. Puede ser que te sientas como atrapado, encarcelado, o bien por una situación o bien por alguien, ¿no? Pero hay en tu vida algo que te obstaculiza, hay como un muro delante de ti, ¿no? Que no te deja avanzar. Y vas de pronto y destruyes ese muro. Destruyes ese muro para llegar a cumplir un sueño. Bien. Esta carta que salió en el corte, la parte trasera, 6 de copas, que te refleja algo de tu niñez. Puede ser o algo de tu pasado, algo que pasó, que ocurrió. Siento que tiene que ver con esta primera carta, algo que guardas en tu interior. Bien. Vamos a analizar lo que es la energía. Independientemente de lo que se destruya en tu vida, esa torre viene a poner fin a algo que te atrapa. Dicen que hay una persona, Virgo, que te está poniendo las cosas complicadas, ¿eh? Muy complicadas. Estás en lucha ahora mismo con esa persona. Te sientes con una lucha constante con esa persona. Cuidado, porque esa persona puede pretender ahora mismo ir a por ti en algún aspecto, ¿no? A quitarte algo, algo que te pertenece. Mira, siento aquí, Virgo, que la gran mayoría esto lo estáis pasando con una persona de la que ya habéis roto, os habéis separado, o os estáis separando, pero esta persona os está poniendo las cosas muy difíciles, muy complicadas. Quiere quitarte algo, siento que te quiere robar algo. Esto que te puede querer robar puede ser un dinero, una vivienda, puede ser tus hijos. Siento que te quiere quitar algo, o que te lo está quitando, ¿no? Pero no va a conseguir nada, porque te viene esta victoria. Eso es un triunfo para ti sobre esa persona. Puede ser que tengas también algún asunto legal, ¿vale? Que tengas un juicio pendiente
con alguien y ese alguien es esa persona. Por un tema laboral, por algún tipo de denuncia, de lo que sea, o por algún tema familiar, ¿vale? Porque si estáis en un proceso de juicio con alguien familiar, puede ser que alguien quiera acapararlo todo y no darte nada, ¿no? Siento que sería esa persona. Para la gran mayoría de vosotros, siento una energía de una mujer. Ya sabéis que es una general, para otros puede ser un hombre, pero la gran mayoría yo siento que hay una mujer en la vida de Virgo que quiere como quitarle algo, ¿no? O que le está quitando. Bien. O bien tú eres esa persona que es mujer y te estás defendiendo tal vez de un hombre. También puede ser a la inversa. Bien. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver la energía de esa persona sobre ti, Virgo. La carta del 9 de espadas. Aquí alguien está sufriendo por esto, ¿eh? Puede ser tú perfectamente. 10 de oros. Esa persona, para la gran mayoría, la energía de esa persona contigo es familia. Familia, pero siento que para muchos es padre o madre de tus hijos, esa persona. Rey de espadas, signos de aire, Géminis, Acuario, Libra. Y también esa carta habla de que te pienses muy bien las cosas, ¿vale? Porque esa persona es muy fría y es muy calculadora con aquello que quiere hacer, ¿no? O sea, es como que va pensando de antemano todo antes de actuar. 3 de bastos. Tú ya has visto de qué va esta persona, ya has visto qué le pasa a esta persona o qué pretende. Y 10 de espadas. Hay un final que tú ya has puesto con esa persona. Pero ¿qué ocurre? Que necesitas acabar con esto. ¿Bien? Necesitas acabar con esto ya porque siento que tú ya te has separado de esa persona. Físicamente al menos ya estás separado de esa persona. Pero te falta terminar con algo que puede ser ese tema legal, por ejemplo. Una separación, un divorcio, vender algo, bienes que tengáis en común, cualquier cosa, ¿vale? O esos hijos, como he dicho, para algunos de vosotros. Para otros, puede ser un tema familiar, pero no de hijos, sino un tema entre hermanos, por ejemplo, ¿vale? O entre hermanos, pero siento que también hay alguien más, ¿no? Puede haber un conflicto con alguien más, alguien que se esté metiendo de por medio, algún cuñado, alguna cuñada, etc. Bien, tú vas a ver las cosas muy claras, vas a tomar una decisión, Virgo, muy tajante con esta persona, ¿vale? Porque fíjate una cosa, esta persona siento que tiene mucha claridad mental, o es de signos de aire. Piensa mucho las cosas antes de hacerlas, por lo cual tú sabes que tienes que actuar igual. Entonces vas a tener claridad sobre posiblemente algo que él o ella está tapando, te está mintiendo, o vas a tener claridad en ir un paso por delante de esa persona. Vamos a ver ese cambio que viene para ti, porque hay algo que se rompe en tu vida, ¿bien? Para dar comienzo a una libertad. Yo siento ahí un triunfo total. Vamos a verlo. Mira, los temas que esa separación de matrimonio, por ejemplo, yo siento que ya hay otra persona en tu vida. Y una persona que puede ser que esté en distancia, Virgo. 10 de bastos. Tienes una carga
posiblemente esa carga la tenés debido a esa persona. Esa persona, Virgo, puede ser que o bien no te pagara algo, es anterior, o bien te dejara una deuda a ti, que tú estás pagando por culpa de esa persona. 2 de bastos. 7 de espadas. Y la carta del sol. Tú descubres algo de esta persona, Virgo, ¿vale? Y la sota de espadas. Descubres algo de esa persona, por lo cual ya viene esa torre, vas a terminar a zanjar todo lo que te queda pendiente. Porque siento que, mira, ¿te acuerdas que te dije al principio de la lectura que veía como algún tipo de secreto que se guardaba? Posiblemente no seas tú y sea esa persona que guarda un secreto. Pero tú lo vas a descubrir, ¿no? Porque ese secreto se descubre. Aquí tienes la carta del sol. Esto sale a la luz, Virgo. Y eso justo es lo que te va a hacer terminar con esa persona y llegar a esa libertad. Siento que tú ya llevas tiempo investigando sobre esto, porque sabes que esa persona guarda un secreto, pero tal vez no sabes cuál. Y llevas tiempo indagando, como vigilando, ¿no? Hasta que descubres qué es lo que oculta esa persona. Vas a descubrirlo, ¿eh? Lo vas a descubrir. Todo esto es la energía semanal. O sea, ten en cuenta que esta carta de la torre también habla de que hay máscaras que se caen. Porque esa persona lleva una máscara, Virgo. Lo que no sabes cuál. Lo vas a saber, ¿no? Entonces descubres ese secreto, por lo cual llega esa libertad. Porque mira, si tú estás en un tema legal con esa persona, esto que descubres, dicen los guías, que va a ser lo suficiente para que tú ya puedas actuar y esa persona no gane sobre ti en tema legal. Esa persona estaba jugando con eso, como tenía eso oculto, digamos como que tenía una carta debajo de su manga, ¿no? Pero ahora la vas a tener tú. Vamos a ver aquello nuevo que viene para ti. Hemos dicho que podía ser una persona nueva, para Virgo, en caso que sea amor. Aquí tienes la carta del mago, una persona completamente nueva, signo de Aries, 7 de bastos y caballo de bastos. Esa persona, sí, para la gran mayoría nueva, está fuera, en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, puede ser también. Y además, al ver la carta del mundo antes, vi como un teléfono, ¿no? Por eso te dije que con esa carta veía que esa persona podía estar en otro sitio. Paje de bastos. Puede que haya una diferencia de edad entre tú y esa persona. Puede ser, Virgo, una diferencia que tú seas mayor o esa persona sea más mayor que tú. Dos de bastos. Dos de bastos, no, perdón, dos de espadas. Dos de espadas. As de bastos te marca un ciclo nuevo con esa persona, ¿eh? Y 5 de espadas. Y la carta de la luna. Mira, Virgo. Siento que se están mezclando mucho las dos energías, ¿vale? Porque esa persona nueva que viene para ti es esta carta del mago con esta que cae justo debajo. Es una persona, dice, muy diferente a la que tú sueltas o la que has soltado, Virgo, porque es una persona, a mí me hablan como que es pura de corazón, ¿no? Pura de sentimientos. No finge sentimientos. Yo siento que a ti te han fingido sentimientos anteriormente, Virgo. Y ahí has tenido mucho el problema, porque quizá tú te llegaste a enamorar de alguien que fingió sus sentimientos.
Por lo cual siento que tú ahí, para ti, ha sido la mayor traición. Que te fingieran esos sentimientos. Bien. Puede ser que esto te haya llevado a una etapa de donde tu mente haya caído muchísimo porque tú no te has valorado, pero no te has valorado porque esa persona no te valoró, por lo cual te ha hecho no valorarte a ti, ¿vale? O sea, es como cuando uno cae en una depresión porque ha tenido un problema con alguien o bien esa persona actuó de forma contigo para que tú ahora no te hayas podido valorar, ¿vale? Porque esa persona es que siento como que te ha dejado hundido completamente, Virgo. Para empezar, si te ocultó o fingió, mejor dicho, esos sentimientos, ahí ya para ti eso ha sido algo muy, muy grave. Entonces, mentalmente te ha hecho caer, emocionalmente te ha hecho caer, ¿bien? Y puede ser que tú ahora te cueste aceptarte como persona, ¿no? Te cueste como valorarte, porque otros no te han valorado antes. Entonces, todo esto es lo que tú tienes que sanar, ¿no? Esa herida que veíamos al principio, todo eso tienes que ir sanándolo, Virgo. Porque esa persona nueva que viene para ti, lo primero que me han dicho, tus guías, sentimientos puros, sentimientos verdaderos. ¿Por qué? Porque esa otra persona no era así. Ahí ya tienes una gran diferencia. Yo siento que esto ya es la diferencia mayor que pueda existir aquí, ¿no? Voy a sacar una carta más. Suma sacerdotisa, signo de Cáncer. Esa persona te va a ayudar, te va a ayudar a sanar todo esto que tú tienes dentro de ti. Pero te va a ayudar no porque esa persona sea terapeuta ni nada, sino, bueno, puede ser, ¿no? Sino porque esa persona, el amor que te va a dar es el que te hace falta para sanarlo. Es que te hace falta eso, Virgo. Siento que sin eso tú no puedes sanarlo bien o por lo menos tan rápido. ¿Vale? Otra cosa, a mí me dan una información tus guías. Me dicen que esto que ha ocurrido con esa persona ya ocurrió en un pasado en tu niñez. Puede ser que muchos Virgo hayáis tenido un problema en la infancia de falta de cariño. ¿Qué ocurre? Que si luego habéis estado con una persona en relación sentimental que ha hecho exactamente lo mismo, te ha abierto esa herida que tú ya tenías de niño. Entonces, dice los guías que es muy necesario que tú sanes esto. Porque en parte, esa herida que tú tenías de niño, te ha venido una persona adulta ahora, en tu edad adulta, que te ha abierto de nuevo esa herida. Pero no es porque te hayan mandado esa persona para hacerte más daño, sino que esa persona se puso en tu camino para que tú reconocieras esa herida de la niñez. O sea, es un espejo. Lo que ha ocurrido aquí es un espejo. Pero ahora viene esta otra persona, que es la ideal, para que tú ya que tienes reconocida tanto la herida de la niñez como la herida que luego te han hecho, esa persona es la ideal para ayudarte a sanar todo esto, ¿vale? Porque siento aquí como una persona, ya te digo, de amor puro. Es que es lo primero que he sentido. Entonces es lo que tú necesitas ahora mismo. ¿Bien? Los Virgos que englobéis la energía de la lectura en tema trabajo, siento con esa carta de la suma sacerdotisa que es algo que tú siempre has querido hacer, pero no lo has hecho nunca, Virgo.
pero no lo has hecho nunca porque posiblemente alguna crisis de tu niñez te ha llevado a no confiar en ti a día de hoy. Entonces hay un cambio, hay un proceso que ha ocurrido en tu vida en estos años, ¿no? Esa es la información que me están dando ahora mismo tus guías. Ha habido un proceso en tu vida en estos años y ha sido todo lo que todo lo que ha ocurrido es lo que ha tenido que ocurrir para llevarte a ti después justamente a ese cambio, ¿no? A dedicarte a algo que a ti te gusta, que quieres hacer y reconocer tu valía, Virgo. ¿Bien? Así que es una energía, un cambio de energía muy potente en el que tú vas a entrar a partir de ahora. Bueno, Virgo, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.